Muy buenos días. Muchas gracias por su puntualidad y por su asistencia a nuestro webinar introductorio acerca de cómo construir un proyecto de CRM. Antes que nada me gustaría poder entender un poco si el sonido lo están recibiendo bien. Me parece que aquí me están reportando que el sonido que funciona adecuadamente. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ok, entonces, muy bien, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. El objetivo entonces es tener una charla en la cual al final vamos a responder preguntas dentro del, eh, dentro del módulo de preguntas que tiene el GoToWebinar. Y el objetivo es que ustedes conozcan un poco más acerca de cómo puede uno llegar a construir una solución de una solución de CRM dentro de sus empresas. Muy bien. Durante el transcurso del webinar vamos a estarles enviando una serie de preguntas que nos gustaría que contestaran ahí directamente de manera de encuesta, que nos sirven a nosotros para orientarnos acerca de cuál es el enfoque que ustedes le quieren dar al proyecto y cuál es la situación actual de las empresas de ustedes. Entonces, con base en esto, pues me presento. Mi nombre es Juan David Garzón. Yo soy en este momento el gerente de preventa de Avanzo para toda la región. Yo lo que hago es entender cuáles son las necesidades en términos de CRM, en términos de ventas, mercadeo y servicio al cliente de las empresas que nos contactan, y con base en eso construimos unas soluciones alrededor de los sistemas de información que nosotros manejamos, los cuales son todos en la nube. Para explicarles muy bien quiénes somos Avanzo, nosotros somos una multinacional que está enfocada en Latinoamérica. Nosotros somos una empresa que forma parte del grupo Sanfor en Colombia y tenemos oficinas en México y en Colombia, y tenemos presencia tanto comercial como de consultoría en Costa Rica, Ecuador y Perú. Listo. Ya ustedes tienen en vivo en la consola del GoToWebinar la primera pregunta de la encuesta acerca de cuál es la situación actual de sus empresas, la cual les pedimos por favor que ustedes la respondan ya directamente para ir nosotros, mientras vamos avanzando en el webinar, cuál es la situación de su compañía respecto de estas tres situaciones. Respóndanlo por favor ya mismo. Ok, vemos que hasta ahora han votado la mitad de ustedes. Por favor, terminemos de votar todos respecto de la situación actual de sus empresas. Faltan solamente 2 o 3 personas por contestar la encuesta. Muy bien, entonces, para contarles un poco más acerca de Avanzo, nosotros somos una empresa que tiene aproximadamente más de 7 años de experiencia y somos una firma que se ha especializado únicamente en soluciones de cloud computing. Nosotros no hacemos implementaciones de otro tipo de soluciones. Tenemos aproximadamente unas 350 implementaciones en más de 250 clientes en toda la región.
nosotros somos partners de las soluciones que ustedes ven en la parte de abajo. Somos partners de Salesforce, SuccessFactors, ServiceMax, Google, IBM, con Cast Iron, que es un middleware, la plataforma Force.com, y recientemente somos también partners de Amazon Web Service, que es la solución de infraestructura y de almacenamiento de datos en la nube. Entonces, dentro de esos clientes, pues aquí hay algunos clientes que algunos de ustedes, los que están en Colombia o en México, los van a reconocer, ¿cierto? Pero lo más importante de esto es que ustedes puedan entender cuáles son las diferencias entre las diferentes compañías. Ustedes ven aquí empresas de telco, de servicios, de comunicaciones, empresas financieras, etcétera, etcétera. Estas empresas todas están montadas sobre soluciones en la nube de las diferentes soluciones que nosotros representamos, y tienen la capacidad de innovar constantemente gracias a estas plataformas, sin importar mucho cuál es el tipo de negocio que tienen. Entonces comencemos con los primeros pasos para poder construir un proyecto de CRM. Esta presentación que ustedes van a ver hoy es una presentación por la corto, pues por lo corto que tenemos el tiempo, en realidad tenemos una hora de reunión. Nos permite a ustedes darles una introducción respecto de qué es lo que uno debe tener en cuenta antes de implementar una solución de CRM en su compañía. Saber si uno está listo o cuáles son los elementos que debe tener en cuenta. De todos modos, nosotros vamos a enviarles a todos ustedes en el transcurso de las próximas 2 semanas un material que les va a permitir a ustedes hacer una evaluación interna dentro de su compañía, con el fin de entender si están o no preparados para implementar un proyecto de CRM, y con base en eso tener en cuenta cuáles son los pasos que deben seguir. Las preguntas correctas son lo primero que uno se debe hacer en cualquier problema que uno vaya a abordar. Lo primero que uno debe tener claro es cuáles son las preguntas, y de acuerdo a la realidad actual de mi empresa me debo preguntar qué tanto sé yo de CRM, qué sé de tecnología de CRM, y también tener en cuenta cuáles son los 3 estados. Si no tengo un CRM actualmente, entonces ¿cómo saber si mi empresa está lista para ello? Si tengo un CRM actualmente pero no estoy satisfecho, ¿cómo saber si mi CRM es el adecuado? Y si ya implementé un CRM sin éxito o quiero innovarlo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que no he podido tener en cuenta? En este momento dentro del pool hemos visto que la relación está compartida entre los que no tienen CRM y quieren implementarlo, y aquellos que en este momento tienen un CRM pero quieren innovar. Es un número menor a aquellos que tienen CRM y no ha sido exitoso. Entonces, creemos que para todos los 3 grupos es perfectamente posible y muy relevante lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué sabemos de CRM? Específicamente, Customer Relationship Management es una estrategia que está enfocada en administrar todas las interacciones que la compañía tiene con sus clientes internos, externos, prospectos, consumidores, etc. El término incluso puede llegar a ser más amplio, llegando incluso hasta el nivel de los stakeholders. O sea, es una plataforma de gestión que me debe permitir manejar todos los contactos que tengo con aquellas personas que están interesadas en mis productos o servicios. En la mayoría de los casos, no es en todos, involucra el uso de tecnología con el fin de que se organice, se automatice y se sincronice en esos procesos de negocio, quitándole carga operativa tanto al usuario, a la persona que está realizando la gestión, como garantizando que tenga la mayor cantidad de información frente a sí. El objetivo final de toda estrategia de CRM es atraer nuevos clientes, ¿cierto? Ganar estos clientes, hacerlos crecer, es decir, que me compren más de lo que ya me estaban comprando, que me compren otros productos que no me compraban antes, y además retenerlos, garantizar que esos clientes se quedan conmigo y en vez de verme como un proveedor, me ven como un aliado de negocio. Al tiempo en que la plataforma de tecnología me ayuda a reducir costos de marketing y de servicio al cliente. Entonces el objetivo, fíjense que va muy de la mano de cambiar de alguna manera elementos culturales, algunos elementos de proceso,
y elementos tecnológicos con el fin de garantizar que todos los puntos de contacto que tengo con mi cliente son gestionados adecuadamente de una manera uniforme y de una manera armónica. Entonces, ¿cómo saber si mi empresa está lista para una solución de CRM? Primero que todo, debemos hablar acerca de los procesos y los indicadores. Para ello, es necesario entender cuál es el estado actual de cada una de esas unidades de negocio que van a verse afectadas por este proceso de CRM, por este proyecto. Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es si existen o no procesos y procedimientos dentro de mi organización que están establecidos, pero no solamente eso, si están adecuadamente comunicados. Porque está muy bien que la empresa haya implementado procesos y se haya tomado el tiempo de generar los procedimientos para cada uno de los elementos de generación de demanda o servicio al cliente. Pero si no están comunicados adecuadamente dentro del grupo y la gente no sabe cuáles son sus procesos, pues claramente vamos a tener problemas, porque la gente cuando va a acudir a realizar una gestión con un cliente, lo va a hacer como mejor le parece, no como la empresa lo dicta. Por lo tanto, es importante que los procesos estén establecidos y estén comunicados. Ahora, el segundo punto es tener en cuenta si estos procesos cuentan con herramientas de registro, control y medición. En muchas empresas nosotros nos hemos encontrado que esas herramientas, cuando existen, porque no en todas hay, esas herramientas están soportadas sobre la solución que no lo es adecuada. O son cuadernos, o son formatos en papel, en algunos casos son hojas de cálculo, en otros es el correo electrónico, que no es la mejor herramienta para poder llevar el histórico o la información institucional de la compañía. Por lo tanto, es importante contar con herramientas de registro que nos permitan garantizar que, sin importar quién es el actor que hace ese registro, los datos queden adecuadamente consignados y se pueda colaborar y se pueda compartir entre las diferentes áreas de negocio. Ahora, estos indicadores que se desprenden de los procesos también están establecidos y están comunicados, porque los indicadores son fundamentales. Si yo no tengo cómo medirlo, no puedo mejorarlo. Entonces, es fundamental que siempre se cuente con indicadores que me permitan saber cómo la fuerza de ventas o el área de servicio al cliente o cómo el equipo de mercadeo están realizando su gestión. Ahora, estos indicadores no pueden ser simplemente indicadores que me traigan unos datos y yo los tenga simplemente de manera informativa. Estos indicadores tienen que tener un impacto en la gestión del equipo humano. O sea, ellos deben verse de alguna manera afectados por lo que el indicador demuestra. Si mi desempeño no es bueno o mi desempeño es muy bueno, debe existir una correspondencia respecto del resultado del indicador. Entonces, para eso, hay uno de los temas que más asusta a las empresas cuando están pensando en implementar un proyecto que tiene que ver con gestión de cliente, es si no tiene listos sus procesos. Y construir procesos puede llegar incluso a ser más sencillo de lo pensado, porque de alguna manera, a través de la costumbre y de la forma de trabajar que tienen las organizaciones, existen procesos que de alguna manera pueden ser informales, es verdad, pero que a la larga dictan la forma como se realizan las cosas. Entonces, con base en eso, en caso de que yo no tenga en mi empresa claramente identificados los procesos, debo basarme en lo que se hace bien dentro de la organización y con base en eso sentar las reglas claras respecto de lo que se quiere lograr. Es decir, si yo quiero que mi equipo de mercadeo haga una labor de generación de demanda muy enfocada, exitosa, que le traiga nuevas oportunidades de negocio a la fuerza de ventas y no solamente califique prospectos uno detrás del otro sin mayor criterio, pues mi objetivo es ese, es lograr, por ejemplo, que la generación de demanda genere oportunidades de negocio calificadas adecuadamente. Entonces debo crear las reglas alrededor de eso. Entonces lo primero es tomar la decisión y ejecutar sesiones de construcción con el equipo adecuado de esas reglas del juego. Esas sesiones deben ser en conjunto
pero de todos modos siempre deben contar con un patrocinador interno que es el que toma la decisión y tiene la última palabra respecto de lo que se debe hacer, porque no es posible poner de acuerdo a todo el mundo. Pero los procesos lo que deben buscar es lograr un objetivo medible y que le aporte valor al negocio. Yo no debo medir todos los elementos, debo medir solamente aquello que me termina generando valor en términos de ingresos, en términos de retención del cliente, etc. Siguiendo con ese ejemplo de la generación de demanda, ¿sí? Tenemos aquí un pequeño ejemplo, donde, por ejemplo, cuando traemos leads nuevos a la compañía, el proceso tiene una serie de etapas de identificación de ese lead. Como por ejemplo, la primera vez que yo cargo una base de datos a cualquier sistema, incluso puede ser una hoja de cálculo, no importa. Los cargo todos mis leads en el estado abierto. Y cuando comienzo a gestionarlos, el ejecutivo de telemarketing debe haber hecho un contacto sobre todos y por lo menos moverlos a la siguiente etapa, que es la etapa en proceso. Pero fíjense que dice 5 días hábiles, es decir, le estoy dando una meta. Señores, área de telemercadeo, todo lo que yo a ustedes les entregue, ustedes tienen 5 días para procesarlo. Lo que esté por fuera de eso, estamos incumpliendo. Después de eso, yo empiezo a contactar a estos leads y les voy entregando de alguna manera la propuesta de valor de mi compañía o de mis servicios. Y estos contactos me generan interés, ¿cierto? O un no interés. Entonces, aquellos leads que están interesados y que cuentan con los elementos de calificación adecuados, los convierto en contactados interesados. Los que están interesados pero no tienen la capacidad de comprar mi producto o servicio, pero quieren que más adelante exista una oportunidad de negocio, son los contactados interesados en la oportunidad. Y aquellos que no tienen un interés o que para nosotros pueden llegar a ser muy riesgosos, los convertimos en no interesados. Y así, de manera que uno empieza a mover su lead de un proceso a otro, de manera que uno tiene claro, listo, el tiempo de cierre de toda campaña de contacto de leads debe tomar 15 días hábiles. En 3 semanas se debe cerrar la campaña y todos los leads de esa base de datos no pueden estar abiertos sin contactar o en proceso. Deben haber pasado por alguna de las diferentes etapas, desde contactar interesado hasta cerrado. Fíjense que esto, por ejemplo, es algo muy sencillo de implementar con tal de que uno tenga claro qué es lo que quiere medir y teniendo reglas muy claras respecto de cuáles son los tiempos que se esperan adecuados que mi equipo de trabajo debe realizar una tarea. Este es solamente un ejemplo de un proceso que está enfocado al área de mercadeo en el proceso de generación de demanda. Nos hacen una pregunta acerca de si podemos tener las memorias de este seminario y claro que sí, nosotros después les vamos a compartir esta presentación para que ustedes la puedan después analizar con más tiempo. Muy bien, entonces ejemplos de indicadores que además son los que al final terminan midiendo qué tan efectivo estoy siendo. Entonces, por ejemplo, en generación de demanda, son interesantes medir el número de leads nuevos por zona, por región, los que llegan por el website, por producto, por agente, por asesor, etc. O sea, ¿cuántos leads nuevos me están llegando a la compañía? ¿Cuántos de los leads están siendo calificados y descalificados? ¿Cuál es el tiempo transcurrido entre el momento en que capturo un lead y su calificación? Es decir, ¿cuánto mi equipo de mercadeo o de generación de demanda toma en empezar a contactar a alguien que está interesado en mi producto? Porque no es posible que una persona, por ejemplo, se registre en mi website, en el Contáctenos, y nos tome 2 semanas en llamarlo por teléfono, pues ya ese lead prácticamente se enfrió. Entonces no debemos perder esos puntos de contacto, esos momentos de valor que tenemos con los potenciales clientes, no se debe perder la inercia que existe ahí. ¿Cuál es el porcentaje de conversión de un lead a una oportunidad de ventas? Debo medir, si es posible, el retorno a la inversión de la campaña calculado entre cuánto cuesta y cuántas oportunidades terminó generando. Y cuál es el costo por lead. Estos son indicadores típicos que se miden en los temas de mercadeo y generación de demanda. En los equipos de ventas tenemos, por ejemplo, cuál es el número de oportunidades también por zona, región, por el website, por producto, por agente, por gerencia, por unidad de negocio.
el tiempo transcurrido de una oportunidad desde que se crea hasta que se cierra. Entonces, si un vendedor debe presentar una cotización porque un cliente se la está solicitando, pues uno debería tener dentro de sus procesos un indicador que determine, mire, usted tiene hasta 3 o 4 días para presentarle una cotización, una propuesta de negocio a su cliente. No debe demorarse 2 semanas, porque si no, otra vez, perdimos la inercia. Si no tenemos esos indicadores y no tenemos claro cuál es ese proceso, pues se va a perder la oportunidad de contactar a los clientes dentro de los tiempos que deben ser adecuados. ¿Cuántas oportunidades están atascadas y en qué etapas? Si yo, por ejemplo, tengo un proceso donde mis oportunidades deben pasar a través de identificar la necesidad del cliente, presentar una propuesta, negociar el valor, las unidades, el descuento y después ganarla o perderla, pues debo encontrar dónde se me están estancando las oportunidades. Se me están estancando en la negociación, se están estancando en la identificación de la oportunidad, y eso es lo que me permite a mí entender dónde debo reforzar el equipo y dónde debo mejorar el proceso. Debo verificar cuál es la tasa de cierre de las oportunidades, por vendedor, por zona, por región, por producto, etc. De manera que yo pueda saber cómo mi equipo de ventas está cerrando sus oportunidades. Es decir, si de 100 oportunidades que está presentando logran cerrar el 12, el 20%, etc. ¿Y cuáles son mis oportunidades que he perdido por competidor y el motivo? De manera que se pueda hacer una gestión de pérdida. Si esa gestión de pérdida no se realiza, no existe la capacidad de poder aprender sobre las gestiones que hemos tenido erróneas o incorrectas. Dentro del proceso de servicio al cliente también podemos contar con una serie de indicadores interesantes, como por ejemplo, cuál es el número de tickets o casos de servicio también por zona, por región, por producto, por canal de ingreso, o sea, si son por el website, por el portal, por teléfono, por correo electrónico. ¿Cuál es la frecuencia de los tickets distribuidos por la tipología o por su clasificación? ¿Por qué? Porque siempre nuestros procesos de servicio al cliente deben tener una tipología que identifique cuál es el problema. Si el problema de mi cliente es un problema de facturación, si es un problema de calidad de producto, si es un problema de la entrega a tiempo, si es un problema de atención y de, digamos, de alguna manera, de la amabilidad del equipo que lo atiende. De manera que yo pueda identificar dónde estamos empezando a presentar una mayor frecuencia en una problemática específica y poder resolverlo. ¿Cuál es la carga de esos tickets por las colas o los equipos de trabajo? De manera que si yo manejo un equipo grande de servicio al cliente, cómo ellos están siendo afectados en su capacidad. ¿Cuál es el número de casos o tickets que son cerrados en la primera llamada? Eso me demuestra a mí qué tan efectivo soy en resolver los problemas de mi cliente de la mejor forma, en el primer y único punto de contacto. Debo tener muy claros cuáles son mis clientes desatendidos y cuál es el tiempo transcurrido desde la última actividad. Esto, tanto para el equipo de servicio al cliente como para ventas como mercadeo, es fundamental. ¿Por qué? Porque generalmente, especialmente las fuerzas de ventas, se centran en el pareto de sus clientes. Es decir, ese 20% de clientes que le hacen el 80% de la meta. Si no se gestionan adecuadamente los clientes que no se atienden, pues claramente vamos a empezar a perder negocios y retención sobre los clientes. ¿Y cuántos de los tickets, por ejemplo, están abiertos y o cerrados por fuera de los acuerdos de nivel de servicio? Ahora, los indicadores y su impacto. ¿Cuál es el impacto que deben tener los indicadores dentro del equipo humano? Entonces, la premisa fundamental que debemos tener todos cuando vamos a montar un proyecto de CRM es que la iniciativa de CRM, sus procesos y procedimientos y el uso de la tecnología que lo soporta no son opcionales. Esto es de obligatorio cumplimiento para todo el mundo. No podemos tener personas especiales, individuos tan únicos que están por fuera de los procesos de negocio de la empresa. Esto no debe ser permitido y es supremamente nocivo para la empresa. Por lo tanto, los indicadores deben ser seguidos con rigurosidad por parte de la gerencia. Si la gerencia no exige el uso de los indicadores y no mide a su equipo humano a través de estos indicadores de manera constante,
el proyecto de CRM, ya sea que esté montado sobre papel, sobre hojas de cálculo o sobre una solución supremamente sofisticada de CRM, está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque es la gerencia la que debe exigir la utilización de la solución y la que debe, con base en eso, tomar las decisiones que enruten el barco en la dirección adecuada. Los indicadores que se extraen de ahí deben ser utilizados en la medición del desempeño del equipo, no pueden ser meramente informativos. ¿Por qué? Porque el cumplimiento o el no cumplimiento deben tener un impacto en la revisión de ese desempeño. Es tanto así que incluso, por ejemplo, en los equipos de ventas, nosotros recomendamos que los indicadores que tienen que ver con temas de ventas tengan un impacto en la medición del componente variable del salario del vendedor. Hasta allá debe llegar el indicador. Obviamente, esto nos implica una disciplina muy especial y esto es lo que nos conduce a nosotros a la cultura de la organización. ¿Por qué? Porque es la disciplina, por un lado, de registrar toda la gestión que yo tengo con el cliente, pero por otro lado es la gestión, es la disciplina de estar verificando los indicadores y de estar exigiendo resultados a través de los indicadores. Para eso, vamos a introducirnos ahora en el tema de la cultura. Entonces, los aspectos culturales de la empresa deben ser tenidos en cuenta cuando yo voy a construir mi proyecto de CRM. Primero, es importante encontrar cuáles son las diferentes barreras de entrada que por parte del equipo humano me voy a encontrar. Entonces, el primero es la costumbre. Con base en la costumbre fue que construimos procesos, pero la costumbre también tiene algunos elementos que pueden generar resistencia al cambio, resistencia a hacer las cosas de una nueva forma. Por eso también se debe tener en cuenta esos elementos. Como los proyectos de CRM, de estrategia de CRM, están soportados generalmente sobre una tecnología, es importante tener en cuenta cuál es el nivel de habilidad tecnológica de las personas que van a utilizar esas herramientas para capacitarlos adecuadamente antes de que se vean expuestos a la solución definitiva sobre la cual van a registrar todas sus gestiones. Debo también tener en cuenta cuál es el grado de comunicación interna del día a día del negocio. Es decir, mi equipo de ventas se comunica, mi gerente de ventas colabora con mi equipo de ventas, la gente de servicio al cliente le comunica los problemas a los vendedores que se presentan con los clientes, o el vendedor debe apagar incendios constantemente porque nunca se entera que los clientes tienen tickets e incidentes. El área de mercadeo, cuando genera nuevos productos y promociones, le informa al área de servicio al cliente o nunca le cuenta. Cuando van a hacer campañas de mercadeo, existe una comunicación adecuada acerca de cuál es el objetivo de esa campaña, quiénes van a ser afectados y cuál es el papel que juegan los vendedores y el área de servicio al cliente en la ejecución de esa campaña. Si esos temas no se tienen en cuenta, claramente empiezo a tener problemas en la forma como debo diseñar mi estrategia y mi solución de CRM. Debo tener en cuenta cuál es el compromiso de la gerencia a nuevas iniciativas. ¿Por qué? Porque yo de pronto soy, no sé, un vicepresidente o un gerente de ventas que quiero implementar un proyecto de estos, pero mi gerencia no es muy proclive al cambio y a implementar nuevas cosas, porque pues siempre han hecho las cosas de la misma forma, entonces se sienten tranquilos así. Entonces es importante encontrar mecanismos de comunicación interna que nos permitan mostrar los beneficios, tanto numéricos como profesionales, que se van a encontrar en gestionar una estrategia de CRM sobre una plataforma adecuada. También es importante involucrar al área de tecnología. ¿Por qué? Porque es importante medir cuál es el interés que tiene el área de IT en soportar nuevos proyectos, y no solo su interés, sino su capacidad. Para eso tener en cuenta cuál debe ser el alcance de una estrategia de CRM que tenga un soporte tecnológico. Con base en esto, debo garantizar la existencia de un patrocinador de alto nivel dentro del proyecto, para que en cada uno de los puntos de contacto y de comunicación interna del proyecto sean de alguna manera validados por ese patrocinador. Él es el que debe dar el aval sobre la nueva estrategia que tenemos. Ahora,
Ahora, debemos también identificar cuáles son los elementos positivos y negativos en el grupo humano, es decir, cuáles son aquellos que a todo dicen que sí y cuáles son los que todo dicen que no. Y los debo atraer a ambos elementos al proyecto con el fin de convertirlos en validadores. Si yo no atraigo a estos elementos humanos y los convierto de alguna manera en líderes, superusuarios, personas que tienen un plan destacado, un rol destacado dentro del equipo humano que les permita tener un ascendente sobre el grupo, el proyecto tampoco tiene buenas probabilidades. Recordemos siempre que aquellos líderes positivos y esos líderes negativos son exactamente eso, son líderes. Y si yo no los atraigo a mi equipo de trabajo y a través de ellos es que se logra comunicar de manera informal los beneficios que el proyecto y la estrategia van a tener sobre la gestión y los resultados de la compañía, el proyecto de alguna manera va a tener problemas y no va a caminar adecuadamente. Entonces la comunicación interna es fundamental. Se debe estructurar en paralelo a todo el proyecto y a la estrategia, un proyecto de gestión de cambio, que tenga énfasis en la comunicación interna, utilizando los medios que sean necesarios y a los cuales estén acostumbrados, aunque debemos tener en cuenta también que algunas veces vamos a tener que manejar procedimientos disruptivos de comunicación, como por ejemplo, en vez de manejar la cartelera o el muro de información de la compañía o la intranet, podemos manejar actividades de tipo lúdico, concursos, foros, actividades como una especie de talleres, etcétera, que nos permitan comunicar y participar a las demás personas respecto del proyecto y lo que va a suceder. Lo que debe estar enfocada en la adopción de esta nueva herramienta tecnológica y la nueva estrategia por parte de todos los que van a estar impactados. ¿Para qué? Para que la transición sea mucho más sencilla. Eso permite que todos los que están impactados por el proyecto entiendan por qué el cambio, cuáles son los beneficios y a la larga cuáles van a ser los riesgos de no implementarlos. Vamos a perder pie ante la competencia, vamos a empezar a perder clientes, ya estamos perdiendo clientes y debemos empezar a retenerlos. O sea, el objetivo es que todos entiendan cuál es la situación actual de la empresa y por qué es que queremos innovar montando una nueva estrategia. El objetivo también es buscar que todos participen de manera activa, ¿cierto? Y todos cuenten con el conocimiento y las habilidades necesarias para poder formar parte del proyecto. Después de esto, cuando ya he pensado en procesos, he pensado en indicadores, he pensado en cultura, ahora pues vamos al elemento, uno de los elementos de mayor complejidad, que es el elemento del presupuesto. Entonces, el presupuesto debe estar centrado alrededor de lo que es el objetivo de un CRM. Y es, de manera final, generarle más ingresos a la compañía. Punto. No hay que mirarlo de otra forma. Con esto en mente, pues el proyecto debe contar con dos herramientas que permitan establecer la viabilidad de esta implementación. Uno es el retorno a la inversión y el otro es el costo total de propiedad. El retorno a la inversión, vamos a lanzar una pregunta aquí al tiempo para que ustedes la respondan y es si ustedes tienen el conocimiento de cómo calcular el retorno a la inversión y el costo total de propiedad de mi proyecto. El retorno a la inversión se debe manejar a través de... bueno, por favor recuerden responderlo de una vez. Voy a darles unos 30, 15 segundos para que lo respondamos de una vez. Vamos por la mitad de los que van contestando. Está el 53% de ustedes, de los asistentes, han contestado. Vamos en el 60%. Faltan aproximadamente unas 8 o 6 personas. Nos falta el 35%. Esto es importante entenderlo para nosotros. Muy bien. Encontramos que de ustedes una mayoría muy alta no sabe cómo calcular ese retorno a la inversión y el costo total de propiedad. Entonces, vamos a manejar aquí unos elementos clave y les voy a mostrar un sitio web donde ustedes pueden entrar directamente a
hacer un cálculo total de propiedad y un retorno a la inversión de un proyecto con base en una serie de elementos. El objetivo con esto es construir un caso de negocio interno que les permita a ustedes establecer la viabilidad y el impacto en la operación. Pero es importante tener varios elementos. Primero, ¿cuál va a ser el uso primario del proyecto? Si va a ser para ventas, para mercadeo, para servicio al cliente. ¿Cuál es la complejidad que tengo en el proceso de implementar? Es muy importante tener la estabilidad de los requerimientos. ¿Eso qué significa? Todos mis equipos, por ejemplo, el equipo de ventas o de servicio al cliente, tienen una serie de requerimientos acerca de qué debería ser su estrategia y su solución tecnológica para un proyecto de CRM. Si los requerimientos están adecuadamente levantados y son claramente identificados, pues es mucho más sencillo implementar un proyecto a que los requerimientos sean muy generales, muy vagos, con poca información. Eso tiene un impacto directo en el riesgo del proyecto. Por lo tanto, el retorno a la inversión se ve afectado. Si yo claramente sé cuál es mi alcance de proyecto y lo tengo muy definido, es un proyecto que tiene bajo riesgo con un retorno a la inversión mucho más claro que un proyecto con un alto riesgo donde los requerimientos son muy vagos. Y es importante también tener en cuenta cuál es el estado actual de los recursos de IT de la compañía, ambientes de prueba, recursos, tecnología actual que vamos a utilizar para poder saber cómo se va a ver impactado el proyecto con el área de tecnología. En el costo total de propiedad es un concepto paralelo al del retorno a la inversión. Es importante entonces calcular este costo haciendo una comparación adecuada respecto de los diferentes tipos de tecnologías que yo tengo a la mano para poderlos implementar. Entonces, si tengo costos ocultos o no, si voy a tener hardware o software o no, cuánto van a costar mis licencias, si tengo que hacer mantenimiento constante del sistema, etc. Debo considerar dentro de mi costo total de propiedad la usabilidad y la adopción comprobada. ¿Por qué? Porque pues, el sistema puede ser gratis, pero si no lo utiliza nadie, pues igual es costosísimo. También es mucho más importante cuando se hacen análisis de costo total de propiedad a varios años, considerar fuertemente el tiempo del primer año más que hacer un costo total de propiedad a 5 o 10 años, pues esos realmente pueden llegar a ser incluso difíciles de calcular y que no sean muy precisos. Es importante considerar los costos ocultos recurrentes de un modelo de tecnología tradicional on-premise al construir un costo total a largo plazo, y debo tener en cuenta cuál es el riesgo, cuál es el costo que tiene fallar en mi proyecto. Voy a pasar rápidamente a la página. Esta es que dentro del el link lo tienen ustedes en la presentación, pero este es un ejemplo de un calculador de retorno de inversión y costo total de propiedad, donde yo le digo al sistema, bueno, yo quiero montar un proyecto, por ejemplo, de CRM, me voy a enfocar en el área de ventas con una baja complejidad para 100 usuarios, donde mis requerimientos están en este momento, digamos, a nivel de propuestas y conceptualmente, donde mis requerimientos son de alguna manera muy comunes en términos de proceso de negocio, ¿cierto? Después, quiero que la interfaz para mi usuario sea, por ejemplo, muy sencilla, de fácil utilización, donde yo esperaría tener más o menos estática la solución, con no muchas innovaciones constantes, donde sí requiero que funcione en aplicativos móviles, donde voy a manejar de pronto solamente un lenguaje, donde sí voy a manejar workflows, donde voy a manejar búsquedas, donde voy a manejar tableros, reportes, donde voy a manejar un nivel de pronto de seguridad media y donde le puedo introducir, por ejemplo, un costo aproximado, por ejemplo, de $90 por hora en el costo de mi equipo de IT, donde ellos tienen un tiempo de horas productivas por mes de 136 a 140 horas, donde los requerimientos, donde la disponibilidad de trabajo es en horas de negocio, ¿sí? Y donde vamos a manejar un número de registros entre 1000 y 10.000 registros,
donde mi equipo de tecnología va a manejar solamente esta aplicación, donde vamos a utilizar algunos de los equipos existentes pero otros no, donde vamos a programar de pronto en Java o en .NET, donde planeamos integrarnos a muchos sistemas de información, donde vamos a manejar, por ejemplo, un middleware como Castable, donde nuestra base de datos de pronto va a ser en SQL Server, y el sistema hace un cálculo respecto de cuál es el tiempo estimado de desarrollo del proyecto y compara soluciones en la columna de la izquierda bajo el modelo tradicional contra un modelo en la nube como el ejemplo de Force.com. Este es el modelo de cálculo del retorno a la inversión. Y sobre el costo total de propiedad también se encuentra acá. Y nos dice, por ejemplo, cuál es el valor del ahorro si se maneja sobre un modelo en la nube, sobre un modelo on-premise, etc. Esta es una herramienta muy interesante que les va a permitir a ustedes calcular cuál sería el retorno de inversión y el costo total de propiedad de un proyecto que ustedes planeen implementar. De todos modos, el equipo de Avanzo cuenta con herramientas para el costo total de propiedad y de retorno de inversión que podemos ya mirar en los casos puntuales de cada uno de ustedes. Aquí está, una vez más, el link. Por último, vamos a mirar el tema de la tecnología en los 10 minutos restantes. Lo primero es entender qué tanto sé yo de tecnología de CRM, ¿sí? ¿Por qué? Porque los principales beneficios de implementar una tecnología de CRM que soporte la estrategia de CRM son, primero, una mayor calidad y eficiencia en la interacción, un incremento en la productividad del equipo, un mejor soporte de las decisiones porque la información está en blanco y negro, no está en la cabeza de las personas. Por lo tanto, los números están ahí, a la vista de todos. Un incremento en la agilidad de la empresa, ¿por qué? Porque los datos están ahí. Si existe una vista de 360 grados del cliente, todos tenemos la capacidad de poder responder a los requerimientos de los clientes. De una manera que podemos gestionar todas las solicitudes del cliente, no importa cuál sea el canal, ya sea el website, ya sea el teléfono, ya sea presencial, ya sea porque hacemos una visita a un cliente, no importa. Debemos poder gestionar todo eso y debemos darle a todo el equipo humano una solución que les permita soportar ese proceso. Para ello es necesario entender qué hay en el mercado y quiénes lo representan. Entonces lo más importante es buscar en los analistas cuáles son las soluciones más importantes del mercado y para eso ustedes van a encontrar que Gartner, Forrester Research y CRM Magazine son, digamos, el punto de partida para poder hacer un análisis adecuado de cuáles son las soluciones de CRM que existen en el mercado. Y además, debo buscar de estas soluciones que se seleccionan cuáles son sus representantes locales. El partner local es fundamental. ¿Por qué? Porque debe tener la trayectoria y la experiencia de haber implementado la solución en empresas con la misma complejidad que la mía. Y para ello yo debo hacer una labor de referenciación muy completa. Debo de exigirle tanto al proveedor como al partner que me permita contactar por lo menos 5, no deberían ser menos que eso, por lo menos 5 clientes donde hayan implementado la solución y que me permita contactarlos directamente para poder establecer cuáles fueron los retos de negocio y cómo lo hicieron, cómo solventaron los problemas y cuáles han sido los factores de éxito y cuáles son los factores de riesgo del proyecto. Dentro de eso, también es importante tener en cuenta cuando uno va a adquirir tecnología que los ciclos de computación cambian cada 10 años. Si estuviéramos hablando en 1970 o en 1980, nuestro modelo tecnológico estaría claramente afectado por la tecnología disponible, que eran los modelos del cliente servidor. Pero hoy ya contamos con modelos de tecnología como el modelo de Cloud Computing, que hoy en los 2000 ya no está limitada solamente a computadoras de escritorio y laptops, sino a la movilidad. Entonces, por lo tanto, debo tener en cuenta que de aquí en adelante, hacia futuro, si yo voy a comprar tecnología, debe impactar por lo menos los siguientes 5 años de mi empresa. Debo tener en cuenta esos ciclos evolutivos. Y, por ejemplo, el tema de Internet es un elemento que no se puede desconocer. Y el cambio que se tiene en Internet respecto de la forma como las personas acceden a Internet y para qué lo utilizan está claramente evidenciado en esta gráfica
que muestra Morgan Stanley, donde muestra que, por ejemplo, Facebook y YouTube son las principales herramientas de utilización de Internet y el resto es búsqueda. Es tanto así que YouTube en este momento es el mayor motor de búsqueda que existe en el mundo por encima de google.com. Entonces, los dispositivos de próxima generación entonces cambian la forma de acceder a Internet. Fíjense que aquí Gartner, por ejemplo, en este cuadro nos está mostrando cómo del 2011 al 2014, cómo van a ser las compras de los productos de tecnología. Y fíjense que los smartphones y los tablets son las herramientas que las personas están seleccionando para acceder a Internet. Eso significa que nuestras fuerzas de ventas, nuestros equipos de servicio al cliente y nuestros clientes van a acceder a través de estos dispositivos a los diferentes sistemas de información que se tengan a la mano. Entonces, por lo tanto, debo también tener en cuenta que la tecnología que se piense adquirir debe soportar cualquier dispositivo que exista y por los cuales tanto mis equipos humanos como mis clientes puedan acceder. Piensen en esto. Hace 2 años el iPad no existía. Eso significa que un sistema de información que solamente funcionara, por ejemplo, en el navegador Internet Explorer, no estaba listo para gestionar el iPad. Esos son elementos que uno debe tener en cuenta. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en este gráfico siguiente, donde, por ejemplo, en el 2010, el 71% de las empresas no permitían la utilización de los iPads. El 8% lo permitía, pero que fuera el tablet personal del empleado, y el 21% comprado por la empresa. Hoy, en el 2011, las tablets son 33% no permitidas, 16% son personales del empleado y el 51% son comprados por la empresa para que sus organizaciones hagan su gestión sobre los tablets. Eso significa que mis aplicaciones de tecnología deben tener la capacidad de soportar cualquier dispositivo que en este momento es un dispositivo touch. La tecnología capaz de soportar este proceso evolutivo, ¿cuál es? Pues es Cloud Computing, que es el modelo tecnológico capaz de cambiar, crecer e innovar con el continuo cambio evolutivo que tiene Internet. Tiene un menor costo total de propiedad, no tiene costos ocultos, las implementaciones son mucho más rápidas, tiene una mayor adopción de usuario porque están hechas para el usuario final y tiene una continua innovación. Con base en esto, ¿cómo puedo determinar si es verdadero Cloud Computing lo que me están ofreciendo? Porque no siempre un hosting o un colocation son Cloud Computing. Entonces, las aplicaciones de Cloud Computing como Google Apps, Salesforce, SuccessFactors, Amazon Web Service, etc., son aplicaciones que funcionan bajo el modelo multiusuario, es decir, una misma aplicación para todos los clientes al mismo tiempo, que cuenta con actualizaciones automáticas, donde se paga por servicio, por lo que yo voy utilizando, que funcionan en tiempo real. De manera que todas las actualizaciones que se hacen sobre el sistema, todos los clientes de las soluciones de cloud se ven beneficiados al mismo tiempo, sin importar el tamaño o la profundidad de la solución que estén implementando. Y por ejemplo, ahí lo ven, IDC, que es uno de los analistas más importantes, dice que el costo total de propiedad con las soluciones de cloud puede estar reducido hasta un 54%. La prueba del Cloud Computing entonces está enfocada en estos temas. Debo medir si tienen costos de hardware y software, si cuentan o no con actualizaciones automáticas, si tienen capacidad de ampliación instantánea, sí o no, o sea, pueden escalar. Este tema también es importante, si es democrática, si solamente funciona para empresas grandes o solamente funciona para empresas pequeñas. Debe ser una solución que permita de manera elástica funcionar en diferentes tipos de negocios. Que cuenta además con un mercado de aplicaciones que me permita expandir la funcionalidad de la solución, como el Google Marketplace o el App Exchange de Salesforce, y que tenga un impacto mucho menor en el consumo energético, que ya es un elemento que en las empresas de Latinoamérica está empezando a tener impacto. Por último, debemos enfocarnos en victorias tempranas. Los proyectos que son tipo Big Bang cuentan con un componente mucho mayor de riesgo. O sea, si yo quiero atacar todos los problemas de mi compañía, mercadeo, servicio al cliente,
gestión de pedidos, logística, etcétera, todo al mismo tiempo, los proyectos van a tener una complejidad muy grande y van a tomar mucho tiempo en poder empezar a mostrar resultados. Por lo tanto, lo que debo hacer es identificar el principal dolor de la compañía en la gestión del cliente y enfocarse en la primera fase del proyecto. Es recomendable trabajar en ventanas de 3 meses. ¿Esto qué significa? No debería yo atacar proyectos que tuvieran más de 3 meses de duración, estabilizarlo por 3 meses y después atacar un nuevo proyecto. De manera que esas ventanas de 90 días me permiten mostrar rápidamente resultados, mostrar a la organización que el sistema funciona, que la estrategia tiene un impacto real en el negocio y de ahí para adelante sigo trabajando por fases. Estos son una de las mejores aproximaciones. Ahora, los 3 meses son un ejemplo. Puede que para algunas empresas 1 mes es suficiente, para otras 6 meses sea lo necesario, de acuerdo con qué tan complejo es su proceso. Pero en principio deberíamos girar alrededor de ventanas reales y medibles alrededor de esto. Generalmente los proyectos de CRM inician por el equipo de ventas. Este equipo requiere una especial atención en el tema de gestión de cambio, pues son los más resistentes a utilizar soluciones. La solución debe estar enfocada en sus indicadores de gestión que tienen impacto en el componente variable de su ingreso. Los equipos de servicio al cliente son los que cuentan con una mayor capacidad de adaptación a la disciplina de registrar información porque ellos constantemente registran tickets. Pero para ellos es importante garantizar que los asesores de servicio cuentan con la mayor cantidad de datos en una sola pantalla. De manera que no tengan que estar navegando por diferentes pantallas para poder ver la información del cliente, evitar en lo posible los diseños que tiene el adaptado. Y no olvidemos al grupo de mercadeo. Generalmente ellos son los últimos en ser tenidos en cuenta en sus requerimientos y necesidades. Y generalmente siempre los dejamos atrás trabajando en hojas de cálculo. Por lo tanto es fundamental que en la cadena, ellos son fundamentales en la cadena de valor. ¿Por qué? Porque son el elemento que es cohesivo, es un elemento transversal tanto al proceso de ventas como al proceso de generación de demanda y de fidelización. Ellos son los que nos ayudan a lograr una mejor calidad de datos. Cuando se hace un proyecto de ventas o un proyecto de servicio al cliente, siempre debe estar colgado el equipo de mercadeo. No importa si voy a montar solamente ventas al principio, ventas con mercadeo o servicio al cliente con mercadeo. Por último, quisiera que pasáramos a preguntas rápidamente. Vamos a hacer una pregunta dentro del pool acá acerca de quiénes de ustedes están interesados en que les ayudemos a analizar con mayor profundidad las necesidades e inquietudes sobre CRM. Entonces, por favor, si quieren, respondamos. Muy bien, vamos por la mitad del grupo respondiendo. Cinco segundos. Ok, entonces ahora abrimos la sesión de preguntas. Abrimos la sesión de preguntas dentro de la herramienta de GoToMeeting. La primera pregunta que veo es: ¿la herramienta de CRM en otros campos de la compañía se puede implementar? Es posible hacerlo. Es importante entender que CRM es una estrategia de gestión de cliente, la cual está enfocada en buscar que todos los puntos de contacto que tenga con el cliente sean registrados. Entonces, si por ejemplo yo soy una entidad financiera que estoy colocando tarjetas de crédito en el público, por ejemplo, es interesante, por ejemplo, saber cuándo los plásticos, esas tarjetas de crédito, se las estamos entregando al cliente, si se las recibieron adecuadamente, si empiezan a utilizarlas o no, etc. Entonces, fíjense que esos no son elementos típicos del CRM, son más de un proceso logístico. Pero si al cliente se le prometió entregar una tarjeta de crédito en 5 días y han pasado 10 días y no se le ha entregado la tarjeta de crédito, pues claramente estamos incumpliendo la promesa de valor. Por lo tanto, esos puntos de contacto los debo tener en cuenta. La entrega del producto generalmente es uno de los elementos
fundamentales que se deben tener en cuenta para el proyecto. Adicionalmente a eso, una de las soluciones que nosotros representamos tiene una plataforma de desarrollo, por lo tanto me permite montar procesos, por ejemplo, reportes de gastos. Los reportes de gastos son un tema que no tiene que ver con el CRM, pero sí tiene que ver con la gestión de clientes. Me permite entonces entender cuándo yo he generado gastos dentro de la gestión que hago el cliente y me permite entender cuáles de esos gastos han generado oportunidades de negocio, ese tipo de cosas. Hay otra pregunta que me están haciendo y es, por ejemplo, ¿cuál sería una buena métrica para evaluar al equipo de ventas dentro de un sistema de CRM? Hay algunos indicadores que son, por ejemplo, metas de visitas, indicadores sobre clientes desatendidos, número de propuestas presentadas, etapas, propuestas por etapas, la tasa de cierre de las oportunidades de negocio, el número de prospectos nuevos atraídos, el upsell sobre clientes actuales, son indicadores. Pero sobre gestión, claramente visitas y gestión de la oportunidad son los elementos fundamentales. Mi empresa tiene soluciones de almacenamiento para la industria como estantería pesada. Muy bien, creo que con eso a Marcela le respondí la pregunta en términos de la entrega del producto es un punto de contacto que debo tener en cuenta. ¿Es tan fácil implementar el CRM en el área de servicio al cliente como en el área de ventas? En realidad es al revés. Es más sencillo implementar el CRM en el área de servicio al cliente que en el área de ventas. Porque las áreas de servicio al cliente ya están de alguna manera en sus procesos construidas para el registro y la gestión del cliente. Cuentan con scripts, cuentan con herramientas para registrar cada una de las interacciones. Por lo tanto, la transformación de una herramienta que lo que les garantice una vista de 360 grados y que les permita ser más productivos sin tener que estar navegando de una ventana a otra, pues claramente hace mucho más sencillo el proyecto en el área de servicio al cliente. Las áreas de ventas son las más problemáticas. Generalmente incluso las áreas de servicio al cliente de una empresa a otra se parecen sin importar qué tipo de industria sea. En cambio, las fuerzas de ventas son muy distintas de una unidad de negocio a otra, incluso dentro de una misma compañía. La siguiente pregunta, ¿el TCO es independiente para cada una de las actividades que yo genere con cada cliente o es en general? El TCO es general para el proyecto, es el costo total de propiedad que se tiene dentro del proyecto en general. Es decir, cuánto me cuesta implementar el hardware, cuánto me cuesta implementar el equipo de trabajo, todos esos elementos. Yo lo debo hacer en general. Si solamente voy a implementar, por ejemplo, para el área de ventas, entonces hago un TCO sobre ventas y si 3 meses después voy a hacer sobre el área de servicio al cliente, hago un TCO sobre el equipo de servicio al cliente, pero ya tengo un camino abonado. Pero en principio debe ser en general. No importa el tamaño del equipo de ventas. La información, si yo tengo solo 3 vendedores o tengo 500 vendedores, la información es un activo de la empresa, no de las personas que trabajan en ella. Si uno de los vendedores de mi empresa, aunque solamente tenga 3, se va de la compañía, claramente va a tener un impacto si yo no tengo una memoria institucional. Por eso es muy importante tener muy claro que los vendedores deben registrar su información en una herramienta, no importa cuál sea, la que me permita entonces tener un histórico institucional de mis clientes. La segunda pregunta, ¿qué tan maduro está el mercado para la integración de las aplicaciones en la nube con las aplicaciones ERP y CSM de la empresa en IT? Es mucho más maduro de lo que uno piensa. Realmente nosotros en Avanzo, pues dentro de las implementaciones que tenemos, hemos hecho implementaciones donde ha habido integración con Data Warehouse de Siebel, con SAP, JD Edwards, Great Plains, base de datos en SQL, bases de datos Oracle, etc. Generalmente las áreas de tecnología de las empresas tienen un conocimiento mucho más amplio del que uno cree que existe y las implementaciones entonces permiten que la capa del CRM se integre adecuadamente con los sistemas de back office que nos encontramos, pero sí está maduro, o sea, realmente lo consideramos maduro. Otra pregunta que estoy encontrando es,
¿Cuál es la ganancia o beneficio de realizar publicidad de productos de la empresa empleando correos electrónicos masivos tomando la base de datos del CRM? Bueno, esa es una pregunta súper puntual. Tiene un impacto positivo, ¿sí? Pero hay que tener mucho en cuenta la calidad de mi base de datos, no saturar al cliente y no saturar al cliente con demasiada información y entender cuál es el proceso de maduración del cliente. Es decir, a una persona que apenas está empezando a comprar mis productos, pues la información que debo enviarle no debe ser de muy alta profundidad, sino más bien de mucho impacto. Y a una persona que ya tiene conmigo productos y tiene una relación de largo plazo con mis productos, es posible ya enviarle un newsletter que lo que haga sea involucrarlo dentro de una participación más amplia. Lo que sí debe tener en cuenta siempre es que todas las campañas de correo electrónico masivo deben ser la puerta de entrada para ingreso a mi sitio web. Y es mi sitio web a través del cual yo hago el desarrollo de toda la campaña. Es recomendable llevar un sistema de ERP Voy a responder 3 preguntas más ya, porque ya estamos excediendo el tiempo. Nos hemos pasado, pero pues... aquí yo veo varios temas. En términos de sistemas de información en paralelo, etcétera. Hay 2 temas. Uno es, están preguntándome acerca de redes sociales y otro es acerca de ERPs. Sí, es recomendable que el sistema vaya corriendo en paralelo con el ERP para poder traer información de cartera, etcétera, que complemente la vista de 360 grados del cliente. O sea, sí es importante tenerla. Información de cobranzas, pagos, cupos de crédito, ese tipo de cosas. Y por el otro lado, el tema de redes sociales. Es interesante tener el CRM integrado a una estrategia de red social, sí. No todos los CRMs cuentan con la capacidad de integrarse naturalmente a redes sociales. El que nosotros representamos, Salesforce.com, sí lo hace de manera directa. Pero mucho más allá, recuerden el tema que a la tecnología la pusimos de última dentro de nuestra presentación, y es por una razón específica, y es que si yo no tengo claro el proceso y el indicador, no puedo implementar adecuadamente no puedo implementar adecuadamente el proceso de redes sociales. Si yo, por ejemplo, debería, por ejemplo, contar con una especie de pequeño call center que lo que haga es monitorear y responder constantemente las conversaciones que ocurren en vivo en la red social. No debe ser una persona que en su tiempo libre explora la red social y responde. No, es un community manager que debe estar entrenado adecuadamente, porque no es lo mismo responder por teléfono a un requerimiento de un cliente a responderlo por Twitter. Al responderlo por Twitter, y si lo respondo de manera inadecuada o de manera inapropiada, todo el mundo en Internet va a quedar enterado. Por lo tanto, es importante tener en claro quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Por último, pues ya cierro aquí con las preguntas de ustedes. El objetivo entonces es que aquellos que estén muy interesados en que podamos contactarlos, lo vamos a hacer, ¿cierto? Aquellos que respondieron que sí, para poder profundizar más en estas preguntas que ustedes tienen acerca, por ejemplo, de líneas de ventas, dónde reposa la información, cómo manejo temas de spam y ese tipo de cosas. Por último, los queremos invitar a el foro que tenemos de Cloud Computing del 2011, que va a ser realizado el próximo 6 de septiembre en Bogotá. Si ustedes quieren asistir o quieren, por ejemplo, ver en vivo la transmisión de este foro, lo pueden hacer a través de la página avanzo.com/forum. Los asistentes en ese foro son estas 4 personas. Peter Coffey, que es el director de la plataforma de investigación de Salesforce.com, quien es en línea el tercero en Salesforce.com. Adam Lee, que es el vicepresidente de tecnología en la nube de SuccessFactors. Y Eric Hogergius, que es el director regional para Latinoamérica de Cast Iron. Es un conversatorio que va a ser moderado por Diego Maldonado, que es el presidente de Avanzo. Con base en esto, pues simplemente ya quiero darles a ustedes las gracias.
Recuerden que estos son los datos de contacto que tenemos, tanto nuestros teléfonos en Colombia como, como el correo electrónico. Si están interesados en recibir la invitación al evento por correo electrónico, simplemente escríbanos un mail a contacto@danzo.com o se registran directamente por el sitio web. Muchísimas gracias y espero que nos podamos ver pronto en otro webinar, pronto tal vez de aquí a un mes o 2 meses. Muchas gracias.